Santiago, epístola del apóstol Santiago. Y hoy vamos a hablar de un tema bien importante, mis hermanos, en nuestra vida, y es la sabiduría. ¿Cuántos estamos necesitando sabiduría? Amén. ¿Y el día de mañana creen que van a necesitar sabiduría? Amén. Santiago capítulo 1, versículo 5. Amén. Lo tenemos, hermanos. Vamos a leerlo en el nombre del Padre. Ya lo tiene, hermano. Todavía no. Ahí está la pantalla, hermano. No se preocupe. No se ajuste, porque sí, créalo por fe, que ahí está Santiago en la Biblia. Ahí la va a encontrar, hermano. Al final de su Biblia, ahí está, ahí la va a encontrar. También, hermano, no voy a hacer que le hayan arrancado la página de su Biblia. Bien, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Oramos. Padre, gracias te damos, mi Dios, y esta noche, Señor, queremos pedirte de tu sabiduría, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, a comprender la importancia de tener sabiduría, Señor. Sobre todo, Señor, ayúdanos también a entender, Padre, que no todo lo sabemos, mi Dios, sino que siempre necesitamos saber de ti, Señor, o comprender algunas cosas que vienen de parte tuya, Señor. Bendíganos, Señor, bendiga a tu iglesia a través de tu palabra, mi Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Usted se acuerda, hermanos, y bueno, no sé si va a ser usted de ese personaje que le voy a describir cuando usted estaba en la escuela o en el colegio o en el bachillerato o en primero, segundo, tercer grado, en cualquier área, ¿verdad? Usted se recuerda que de repente aparecía el maestro o la maestra y decía: bueno, niños, ahora vamos a preguntar ¿cuánto es 5 por 5? Decía, y siempre había yo, ¿verdad? Siempre estaba ese niño, ¿verdad? Yo, 5 por 5, ¿cuánto toma? Y ni siquiera terminaba de decir, siempre había alguien, ¿verdad? Y los demás que, pues sí, nos costaba un poquito, ¿verdad? Ahí estamos, ¿verdad? Si usted fuese niño, quiero decirle, hermano, que a todos los demás decíamos: este bicho, ¿verdad? Que no se caca, se la lleva desarrollando, que todos lo saben, que todos lo conocen, que no sé qué. Y también, hermanos, de repente dejaban una tarea, le dejaron una tarea. Y usted, como todo responsable, no la hizo. Y llegaba el día que tenía que entregar la tarea. Y salía el dichoso niño, o joven, o jovencito: señorita, ella va a pedir la tarea. Y a la señorita ya se le había olvidado, ya terminando la clase, ya la última. ¿Ella no va a pedir la tarea, señorita? Ah, sí, la tarea. Ya se iban de vacaciones, ¿verdad? La señorita decía: hoy no le puede dejar nada. ¿Y por qué, señorita? No debería de dejar un libro que leer, que no sé qué. Todos los demás, hermano, lo que no queríamos, no nos gustaba, ahí estábamos, ¿verdad? Pero ese niño sobresaliente, hermanos, es porque es un niño aplicado, es un niño con mucha inteligencia, a veces con mucha inteligencia y aplicado. Pero la inteligencia no es lo mismo que la sabiduría. La sabiduría viene de parte de Dios. Es igual, hermano, que hay profesionales que son profesionales, que salieron de bachillerato, fueron a la universidad, se graduaron en la universidad, pero no son educados. ¿Cómo es eso? No hay educación. Son profesionales, pero no son educados. ¿Qué quiere decir esto? Que llegan a un lugar y como el don fulano, el ingeniero, el licenciado, el doctor, que hay que rendirle reverencia. Y entonces llegan a un lugar y ni siquiera buenos días. Buenos días, compromiso. No, ¿verdad? Porque es muy diferente la educación que un profesional. Igual la sabiduría es muy diferente que la inteligencia. Una persona puede ser muy inteligente, muy brillante, hermanos, pero no tener nada de sabiduría, pero nada de sabiduría. Usted va a ver un montón de profesionales, hermanos, que fracasan, y aún siendo inteligentes, teniendo buenos trabajos, pero fracasan por diferentes cosas que se dejan llevar por falta de sabiduría, por alguna adicción, por alguna compulsión, personas que se vuelven borrachos, que se vuelven de todo tipo de cosas, que van a los casinos, que van a esto y pierden dinero, pierden casa, pierden carro, de todo les pasa. ¿Por qué? Porque les hace falta
sabiduría. Y en la Biblia, hermanos, encontramos un personaje, y usted ya conoce, de Salomón. Cuando ya era rey de Israel, y Dios en sueños se le presenta y le dice: pídeme algo, ¿qué es lo que necesita o qué es lo que quiere? Pídelo algo. Y Salomón empieza a decirle: tú estuviste con mi padre y fue de alta estima para ti, pero yo quiero que me llenes de sabiduría para gobernar este pueblo, porque soy una persona joven y no sé cómo voy a salir con todo este montón de gente. Quiero mucha sabiduría. Y el Señor le dijo: por cuanto no pediste cosas materiales, no pediste riqueza, no pediste eso, sino que me pediste sabiduría, te la voy a dar. Y le dio tanta sabiduría el Señor a Salomón, que a raíz de la sabiduría que él tenía, también tuvo muchas riquezas. Pero sabe, mi hermano, que esa sabiduría también, al final, en la vejez o ya de adulto, se fue perdiendo. Porque Salomón ya se empezó a meter con mujeres idólatras y se fue encaminando al lado contrario de nuestro Dios y fue perdiendo todo eso. Una persona sabia, hermanos, fíjese que, como le digo, de todas las personas podemos aprender, de todas las personas. Todos en alguna área tenemos mucho conocimiento, pero todos en alguna otra área somos ignorantes. Si yo voy manejando el carro y se apagó y me quedé, ¿y qué hace uno, hermano? Abre el capó del carro, ¡plac!, y se va, lo levanta y lo ve, y no sabe nada de mecánica. Quizá uno cree que con verlo y tocarle, ¿qué es lo que hago? Eso es lo que hago yo, hermano. Tocarle los tornillos, algún cable o algo así, ¿verdad? Señor, ayúdame. Y va uno otra vez, nada. ¿Por qué? Porque yo soy un ignorante en la mecánica. Yo no sé nada de eso. Pero viene un hermano que es mecánico, viene una persona que se dedica a eso y llega, ¿verdad? Y si tiene mucho conocimiento de eso y dice: no, hombre, aquí te arruinó esto, lo otro, y ya soluciona el problema. Todos en alguna área, hermanos. Pero fíjense, hermanos, que hablando de la sabiduría, aquí Santiago nos dice, hermanos, que miren, vamos a leerlo nuevamente, miren. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿De dónde viene la sabiduría? La sabiduría proviene de Dios. Dice el Proverbio, hermanos, capítulo 1, versículo 7, y si gusta me lo pone, hermanos, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a Dios. Proverbios 1:7. Ese es el principio. O sea que, hermanos, vamos a empezar por respetar a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amonestaciones de la sabiduría. Bueno, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces por ahí empezamos, hermanos. Todo empieza por la obediencia a Dios. Fíjese, algunas personas dicen, cuando uno les habla de Cristo, cuando uno le dice o le invita a la iglesia: mira, te invito a la iglesia, deberías de llegar, y que eso es bien difícil, es bien complicado cumplir todo lo que la Biblia dice. Claro, hermano, sí es complicado, sí es difícil, pero todo lo que la Biblia nos dice, todo lo que la Biblia nos exhorta a que nosotros debemos de hacer, es para nuestro beneficio, es para nuestro bien. Si es que lo que nos complicamos somos nosotros mismos. Entonces empieza todo, hermano, con la obediencia a Dios. Yo le quiero preguntar, mi hermano, ahí, ¿siente usted que le hace falta sabiduría en su vida? ¿O siente que usted ya lo conoce, ya lo sabe todo? Y a veces, hermano, fíjese que a veces decimos: a mí me falta sabiduría, yo le pido sabiduría a Dios, pero con nuestras acciones, con nuestra actitud, creemos y pensamos o sentimos que ya lo sabemos todo.
Y no, hermano, mire, y ya vamos a ir viendo ahí más adelante que de todos se puede aprender algo. Se póngase a hablar con una persona ya de canas, ya una persona mayor, háblele de algo y ya usted va a aprender de esa persona, va a aprender de ella. Esa sabiduría, eso no significa que todas las personas mayores sean personas bien sabias, porque también hay gente que llega ya viejo, ¿verdad? Y nada, hermano, no tiene nada de sabiduría, no, como dice, no le entra nada. O como decía mi abuela, me decía, es que por aquí te entra y te sale por aquí. No, yo digo que entra, rebota y sale de regreso, ¿verdad? Porque pero no entra nada, ¿verdad? Porque la sabiduría viene de parte de Dios. La Biblia, hay un montón de promesas, hay consejos para la vida, hay consejos para el joven, hay consejos para cómo vivir, cómo caminar, cómo desarrollarse en la vida. Y esos consejos son los que debemos de nosotros seguir. También cuando estábamos en casa, nos aconsejaban nuestros padres. ¿A usted nunca lo aconsejaron? Sí. Y uno decía, qué aburrido, ¿verdad? No, pero yo no creo eso. No, pero es que el problema del joven, hermanos, y todos hemos pasado por eso, todos. El problema es que decimos, es que ya está viejo y hoy los tiempos son diferentes. Ese es el problema. Es que vos no sabes cómo es la onda ahora, papá. Pues una vez así le dije a mi papá, yo no le decía papá, yo le decía papi, es que no, papi, ahora la onda es diferente. ¿Cómo que va a ser diferente? ¿Vos no fregues? Lo mismo es, no, es que mire, hermano. Una vez llegué yo a la casa y le dije a mi papá, te voy a hacer un tatuaje, papi. Y el chico me dijo, acértelo. ¿Cuándo te lo vas a hacer? Me dijo. Ya voy a ver, en esta semana me lo voy a hacer, le dije. Sí, acértelo, me dijo. Pero con la plancha te lo voy a quitar. Así, mira, anda a hacértelo, me dijo. Y hermano, yo le tenía miedo a mi papá, yo sentía que me iba a quemar con la plancha. Y él me aconsejaba, ¿verdad? Y me decía, y así como era él, de fuerte de su carácter, así, nos amaba mucho y nos daba mucho amor, mucho cariño, ¿verdad? Y él nos aconsejaba, nos instruía, y a veces no le hacíamos caso. Y ese consejo, hermanos, después uno dice, con razón decía, esto decía mi padre. Igual en la Biblia, hermanos, usted puede decir, sí, esto, la palabra de Dios lo dice. Aquella prédica que yo escuché donde el pastor leyó la Biblia y ahí leí que decía esto y lo otro, ahí me acuerdo. Ahora entiendo por qué me están pasando tantas cosas. Pero si yo tengo falta de sabiduría, hermano, debo de buscar a Dios y debo de pedírsela a Él, porque Él me va a dar sabiduría. Pero esto no se trata, hermano, de que usted le pide, Señor, dame sabiduría, Señor, dame sabiduría, y usted ya se hizo una persona sabia. Las experiencias de la vida, cada una de las experiencias que tenemos, probablemente sea esas peticiones de sabiduría que usted le hizo a Dios. Que a través de una experiencia de vida, usted va a aprender sabiduría y usted va a decir, este error no lo vuelvo a cometer. Porque muchos de nosotros, hermanos, no aprendemos con las experiencias o los ejemplos de otras personas, sino que tenemos que vivirlo en carne propia. Porque a veces nos aconseja, el Señor nos dice a través de su palabra, Él nos instruye, pero no entendemos. ¿Hasta qué? Hasta que nos pasan las cosas. Yo le he dicho que en una oportunidad, yo le decía a mi hijo, mira hijo, aquí no vayas a meter nada, le decía, en los tomas corrientes. No, aquí no se mete nada, le decía, porque te va a jalar la corriente. Y que sabía mi niño, si tenía como 3, 4 años, que sabía que era corriente. No sabía, pues. No, aquí no vayas a meter nada, porque te va a quemar, que no sé qué. Y en una oportunidad, hermanos, estábamos en casa de mamá. Y el niño entró al cuarto, de repente salió, ¿verdad? Calladito. Y se fue a sentar. Y se quedó así. Y usted dice, ¿verdad? Este bicho algo ha hecho. Usted dice, no, es que no es así nomás porque está callado. Algo ha hecho. Y la luz del cuarto ahí donde había estado él quedó encendida.
Bueno, y entonces, ¿qué será? Era mi mamá, ¿verdad? Y solo mete la mano y estaba así el switch, y está el switch para apagar la luz y el toma corriente. Mete la mano y grita mi mamá. Había metido un clavo. Cuando le agarró la corriente, lo soltó y lo dejó ahí. Cuando llegó mi mamá, ese clavo estaba caliente. Hasta entonces aprendió él que no había que meter cosas ahí. Usted le dice al niño, te vas a caer, Chepito, te vas a caer. A la 1, a las 2 te vas a caer, te vas a caer una día. Y más si le dio dulce o chocolate, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta que se cayó. Entonces, y a nosotros a veces así nos pasa. Por eso le digo, las experiencias de vida, hermanos, donde usted dijo, bueno, esto no lo vuelvo a hacer, es producto quizás de una oración que usted le dijo, Señor, lléname de sabiduría, no entiendo cómo hacer esto. Y a Dios le está enseñando a través de la experiencia. Todos necesitamos la sabiduría de nuestro Dios. ¿Para qué necesita usted sabiduría? ¿Para qué necesito yo sabiduría? ¿Para qué necesitamos esa sabiduría? En primer lugar, hay muchas áreas en las que vamos a necesitar la sabiduría, pero en primer lugar, para dirigirnos en la vida. Para dirigirnos en la vida necesitamos ser una persona llena de sabiduría, hermano. Hace algún tiempo yo prediqué un sermón que se llamaba Sabiduría versus Necedad. Y ahí podíamos ver, hermanos, una persona necia, una persona sabia versus una persona necia, que pasa los errores, vuelve a pasar el mismo error, vuelve a pasar, pero no aprende nada. Entonces no recibe la sabiduría de Dios. Necesitamos sabiduría para dirigirnos en la vida. Usted necesita sabiduría para dirigir a su familia. ¿Amén o no amén? Amén. Sabiduría para dirigir a esa familia. Pero que si solo soy yo y mis hijos, pastor, igual necesita la sabiduría para guiar, para dirigir a esa familia. La sabiduría de parte de nuestro Dios. Sabiduría para guiar a sus hijos, para educarlos. ¿Cuántos estamos maleducando a los niños hoy en día? Hoy en día el niño le da órdenes al papá y a la mamá. El niño hace lo que él quiere, no mamá y papá. El niño lo hace. Mira, te tenés que dormir a las 9 de la noche. Por favor, anda a dormirte ya. Ya no quiero, anda ya pues. Otro ratito más, 11 de la noche, 12 de la noche. ¿Quién está gobernando esa casa? El niño o la niñita. Hijo, día domingo, hoy es el día del Señor y vamos a ir a la iglesia. Vamos a ver. Ay, no, yo no quiero ir, mamá. Hoy no voy a ir, papá. Aquí me voy a quedar. Vaya pues, no vaya. ¿Quién manda? El niño. Vamos a ir a comer o vamos a comer. Yo eso no quiero. ¿Qué quiere el niño? Pues comamos lo que el niño quiere. Porque lo vamos a traumar al niño. Hermanos, disculpe que yo les puedo decir, para mí fueron mis mejores padres que Dios me ha dado, mi papá y mi mamá, ¿verdad? Obviamente cometen errores, pero dentro de sus necesidades, yo me recuerdo que yo pupusas comía nada más en diciembre, hermano. Vamos a ir a comer pupusas, decía mi papá. Vamos, ya, nosotros nos daban alegría, nos daban fiesta. Pero eso sí, van a pedir 2. ¿Solo 2, papi? 2. Y vamos a pedir una coca para todos. Y con mi hermano, mi papi, me da cambio, agua. Sí, mi papi, hermano. Lo que no entendíamos nosotros, que él se ajustaba a un presupuesto. Y había una pupusería donde, hermanos, había un señor que
que usaba una boinita y llegaba y decía, ¿cuántas pupusas va a caer los niños? Decía, gánate de decir 5. 2. Y no quieren una pupusita los niños, decía, cara payaso el maestro. Y entonces, mire, 2. Y aunque la tripa no chillara como no chillara, era 2. Pero yo me bien feliz de regreso para la casa, hermanos. Yo les he dicho, yo era el control remoto de papá para poner 2. Y ahí iba yo, me sentaba y dije, ¿qué es lo que él quería ver? No, pasarlo al 12. Y ahí yo, no, pasarlo al... Oye, no. ¿Qué vas a ver en la tele? Le decimos a nosotros. Sabiduría, si es que, mire hermano, Dios ha dejado un orden establecido. Un orden establecido. Y debemos de seguirlo, hermano, debemos de seguirlo. Y eso nos va a evitar muchos problemas. Después, cuando ya el niño ya es un adolescente, ya va a estar, ahí queremos enderezarlo. Ya no, hermano, sí se va enderezando desde chiquito. Por eso, para eso necesitamos sabiduría, para dirigir a nuestros hijos. Y no que ellos nos dirijan a nosotros. Desde pequeños, hermanos. Yo no le he dicho y no le estoy diciendo, sea una bestia, sea un déspota con su hijo. No, edúquelo. Que es muy diferente, con amor, con sabiduría de parte de nuestro Dios. Eso es lo que debemos de hacer. ¿Que va a cometer errores? Sí, hermanos, todos cometemos errores. Nadie viene con un manual de papá y de mamá. Esto es lo que tenés que hacer. No. Nadie, hermanos. Se va a equivocar y se va a decir, uy, fui muy pesado con mi hijo. Uy, yo me acuerdo cuando castigué a mi hijo, hermano, la primera vez. Llorando estaba yo después. Sí, pero había que hacerlo, pues. Había que hacerlo. Entonces, hermanos, para ese tipo de cosas necesitamos sabiduría. Para administrar lo que Dios le ha dado. Y yo tengo problemas en eso, hermano. Allá ando a veces en el carro que más suyo que a ver qué hay acá adentro, hermano. No, y es parte de la buena administración, es que yo lo debo de tener bien, de cuidarle su cambio de aceite, de cuidarle su llanta, de cuidarle esto. Esa es parte de la... Necesito sabiduría de parte de Dios para administrar bien lo que Dios me ha dado. Y usted necesita sabiduría para administrar bien lo que Dios le ha dado y tener prioridades. No que a lo loco, ¿verdad? Ay, viene la bendición de Dios, vámonos para el pollo, todo así, vámonos pues. Hermano, yo no le estoy diciendo que usted no aproveche las bendiciones de Dios y que cuando usted o cuando Dios le bendice, usted no se vaya a dar un gustito, como dicen. Pero sepa tener prioridades y qué es lo primero que necesita. Hay que pagar la luz, hay que pagar la luz, hay que pagar la casa, hay que pagar la casa, hay que pagar... Pero entonces no me queda nada, pastor. Sí, Dios le ha bendecido porque le dio para pagar. Y ese orden, Dios lo va a bendecir. Y esa es parte de la sabiduría. Para administrar lo que Dios nos da. Para poder tener prudencia. Ser prudente. Hablar cuando debo de hablar. Y callar cuando hay que callar. ¿Se han fijado desde que están en esa plática y hay gente que no presta la guitarra, hermano? No, hombre, usted quiere hablar algo y de ring. No, hombre. Y usted está hablando y se mete, ¿verdad? Y rápido se mete y de todo sabe. De todo sabe. Es imprudencia. Imprudente, a veces manejando somos imprudentes. Para que Dios nos dé prudencia y sepamos calmarnos, hermanos. Eso es la sabiduría que viene de Dios. Todos la necesitamos en diferentes áreas de su vida. Necesitamos sabiduría. ¿En qué otra área de su vida usted necesita esa sabiduría de parte de Dios? Piénselo y Dios se lo va a decir. Le va a decir en qué áreas necesitamos sabiduría. Pero hay que orar y pedirle siempre al Señor. Una persona con sabiduría examina sus pasos y aprovecha bien el tiempo. ¿Cuánto tiempo, hermano? Yo me quedo sorprendido cuánto tiempo a veces yo pierdo en el teléfono. Pierdo, le digo, porque haciendo nada. Que ese tiempo lo hubiese aprovechado mejor leyendo algún libro, viendo algún documental,
leyendo la Biblia, orando, o tiempo hablando con mis hijos, hablando con mi esposa, tiempo de calidad, ¿verdad? Pero a veces estamos metidos en el celular. Hay un meme por ahí, dice que está una señora, ¿verdad? Y está mandando aquí, mujer, ¿cómo que le dicen ahora? No me acuerdo cómo la palabra que dice. Mujer luchona con su bebé y el niño tirado ahí en el suelo. Pero para el celular, para eso tenemos tiempo y todo, hermano. Y no solo las mujeres, sino que uno de hombre también pasa desperdiciando tiempo, hermanos. Desperdiciando tiempo. Tiempo que podemos aprovechar en cualquier cosa que nos beneficie. No tirado, regalado el tiempo. Porque como dice, ¿verdad? Que el tiempo no se puede recuperar. Su niño, que hoy es un bebé y que lo puede chinear, ya después ya no lo va a volver a chinear, jamás. Ya no. Pasó la época que usted jugaba pelota con el niño. Pasó esa época. Va a pasar esa época que sale con su pareja y se van para aquí, se van para allá. Pasa esa época porque va a venir otra etapa de la vida. Entonces se debe de aprovechar el tiempo y vivir con sabiduría. Miren lo que dice Efesios capítulo 5. Efesios 5, versículos 15 y 16. La sabiduría de parte de Dios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hermanos, aprovechen el tiempo que Dios le ha dado. Haga espacio para su familia, haga espacio para la iglesia, haga espacio para Dios, haga espacio, todo, no, pero eso viene a raíz de que Dios nos va dando la sabiduría, nos va dando esa determinación, nos va llenando de sabiduría. También, hermanos, el que se cree que ya lo sabe todo, el que cree que ya nadie le puede enseñar, se convierte en un ignorante. Se convierte en ignorante, porque a veces tenemos ese error, hermanos, de creer que ya lo sabemos todo. Mire, hermanos, si alguien que es conocedor de la Biblia, hay teólogos ahí, estos teólogos que estudian las profundidades de la Biblia y que saben mucho. Y a veces cuando uno les pregunta, alguien dice, no, si yo no sé nada, todavía me hace falta por leer, por estudiar. Y a veces que uno ahí va, ¿verdad?, huyendo y leyendo y todo, y a veces son los que más se creen que saben de Biblia. O se cree que ya nadie le puede dar un consejo, una sugerencia, ya no, porque ya, híjole, ¿verdad? Ya se cree más sabio que Salomón, o más sabia que Salomón. Y no, hermanos, nosotros debemos de tener en ese sentido, tener humildad y entender que de todas las personas podemos aprender algo. Usted póngase a hablar con alguien, hermanos, y usted algo le va a aprender a esa persona. La Biblia, hermanos, el Señor Jesús, a través de la Biblia o a través de los evangelios, podemos ver que el Señor Jesús puso un montón de ilustraciones sobre la agricultura. Y muchos de nosotros no conocemos nada, o muy mínimo, o casi nada, o nada de agricultura. Váyase usted con una persona del campo, o una persona que ha sembrado alguna vez en su vida, y habla con él. Usted va a aprender, y después puede venir y leer lo que dice el Señor, y usted le va a dar mejor comprensión a la lectura. Pero no porque la persona sea un campesino, o porque sea alguien que le gusta sembrar, o que se dedica a las cosas del campo, es un ignorante. No, el ignorante es uno, hermano, que no conoce de esas cosas. Porque de todos, hermanos, de todo podemos aprender. Y Dios, hermano, Dios pone las personas a su alrededor, cerca, para que usted aprenda algo, ya sea, hermano, para bien o para mal, para que usted diga, yo así no, mejor no soy, mejor guardo distancia. O usted dice, bueno, qué interesante esta persona, qué interesante cómo se desenvuelve en la vida. Y usted puede decir,
pedir un consejo, poder pedir algo que me haga una sugerencia. El problema es cuando ya creemos que si a mí ya nadie me puede enseñar nada. Ya nadie, pues si ya lo conozco todo. No, hermanos, no. Todo, hermanos. Seguimos aprendiendo. Nunca usted va a dejar de aprender en la vida. Pero pastor, yo ya soy un anciano, ¿qué le voy a estar pidiendo sabiduría? Sígale pidiendo sabiduría al Señor. Todos los días, hermano. Y dice la palabra de Dios que Él la va a dar abundantemente. Y quizás a veces cuando nos pasa algo en nuestra vida, como les dije al inicio, nos está pasando algo y uno dice, no entiende, Señor, ¿por qué me estás? Dios nos está enseñando a través de ese proceso que debemos de aprender en esa área. Es lo que yo les digo cuando una persona está endeudada y entonces él está orando y le pide al Señor y el Señor ayúdame y el Señor lo tiene ahí, no lo saca de ahí, porque mientras no aprendamos a ordenarnos, a poner a Dios primero, ahí nos va a tener hasta que el Señor nos enseñe de sabiduría, hasta que lleguemos. No, es que yo debo de hacer esto, debo de cambiar estas cosas, debo de hacer lo otro, de cómo administrar para que Dios me llene de sabiduría y luego salga de ese problema económico. Y así en diferentes áreas, en el área matrimonial, con sus hijos, con su familia, con su mamá, con todos, hermanos. Vivir sabiamente. Hermanos, yo le pido al Señor, lléname de sabiduría. Lléname de sabiduría. Para tratar a las personas, hermano, usted para tratar a su familia, para tratar a las demás personas, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, dígale, Señor, lléname de sabiduría, Señor. No, pero es que yo no aguanto esa vecina, yo no aguanto ese compañero de trabajo, ese jefe que dice, no, yo no le aguanto, Señor, llévatelo mejor. No, pídale sabiduría al Señor, dame sabiduría cómo tratar a esta persona. Dame palabra para hablarle de ti, Señor, y que un día le cambies el corazón. Santiago nos dice aquí, hermanos, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y será dado. Algunos, hermanos, después viene el versículo, pero pida con fe, ¿verdad? Y algunos a veces nos dicen, no, pida con fe, que se le va a dar de todo, ¿verdad? No sé qué, no sé cuánto, pero aquí se está refiriendo a la sabiduría. Y todos, hermanos, necesitamos la sabiduría de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, esta noche, Señor.